lo llama Simón. ¿Me amas? Le está hablando al Pedro, al Simón humano, a su humanidad. Simón, ¿me amas? Entonces ahora le dice, y yo te digo, tú eres Pedro. En griego, Petros. Voy a tratar de eso ahorita, porque muchos hermanos creen que porque se llama Petros, y que Petros literalmente significa piedrita, no piedra, piedrita. No, la palabra para piedrita en griego no es Petros, es litos. Litos, para pronunciarlo como en latín. Litos, no Petros, litos. Piedrita. Y después me dice, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ok. Y ni siquiera el poder de la muerte, o otros dicen Satanás, podrá vencerla. Ustedes saben que un intelectual, G.K. Chesterton de Inglaterra, que era evangélico, él dijo, después de estudiar la historia de la Iglesia Católica, si esta iglesia, después de tantos payasos, de tantas a veces cosas que de verdad han dado mal ejemplo, si sigue todavía viva y no se ha destruido, autodestruido, tiene que ser divina. También me encanta un refrán de este hombre. También dijo, si algo de verdad vale la pena hacer, vale la pena hacerlo mal. Si de verdad vale la pena hacer algo, hasta vale la pena hacerlo mal. Y después dice Jesús, te daré, y vamos a hablar de esto, ¿qué simboliza? Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú, la palabra en griego, su, S-O-U, su, singular, su, lo que tú ates aquí en la tierra, qué interesante, lo que él ate en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que tú, de nuevo, su, en griego, S-O-U, desates en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Ok, acá hay mucho que decir sobre este texto. Ok. Los griegos conocían en su tradición la tradición de cierta piedra, Eben Sheteim. Eben Sheteim. Y ese era, los judíos sabían de esa piedra. Y era un símbolo de ¿qué? La piedra fundamental. Entonces cuando ellos escuchan, estos son judíos, y escuchan a Jesús llamar a Pedro piedra, obviamente ya saben que han escuchado en su tradición, en su historia, sobre cierta piedra que es la piedra fundamental, Eben Sheteim. Entonces, para ellos, esto obviamente despierta algo de curiosidad. ¿Qué? ¿Piedra? ¿Relacionado con Pedro? Él es un Simón. ¿Y lo está llamando piedra? Los hermanos discuten que, repito, que es imposible que Pedro es la piedra, porque la palabra para la piedra en griego es, yo le dije lithos, es Petra. La palabra en griego, piedra, es Petra, pero Jesús lo llama Petros. Esto es difícil un poquito de entender. Petra y Petros. Y dice Jesús, Pedro no puede ser la piedra, porque la palabra para piedra, si lo lees en griego, es Petra y no Petros, que es el nombre de Pedro. ¿Y por qué Jesús lo llama Petros y no Petra, que es para piedra? Porque Jesús le está hablando a un hombre. Él cambia de lo femenino, Petra, a Petros, que es masculino. Uno no va a llamar, imagínate a mí, Padre Filipina. No va a decir Padre Felipe. Existe en el español, si tú llamas, existe el nombre Fernando o Fernanda. Entonces que Jesús haya cambiado de lo femenino, Petra, a Petros, común.
Pero ese argumento no trabaja, porque Jesús originalmente no está hablando en griego, está hablando en arameo. Y en arameo es Kefas. Uno de nuestros pastores alemanes se llama Kefas. Kefas. Tercer punto sobre ese argumento. La palabra para piedrita, que es lo que quieren decir los hermanos, no es Petros, es, lo dije ya, litos. ¿Ya? Entonces no hay manera. ¿Ok? Ahora, para entender Mateo 16 tenemos que ir a Isaías 22. Para entender de qué estamos hablando cuando la iglesia habla, o cuando Jesús habla de ser la primicia. ¿Y quién es este? Estamos hablando de una monarquía. Nosotros no vivimos en una monarquía, vivimos en una democracia. Monarquía, existe un rey, después existen ministros, pero también existe un primer ministro. Él era el que tenía, y en español, el primer ministro lo que se llamaba el mayordomo. Y el mayordomo tenía la confianza del rey. Y el mayordomo estaba en autoridad cuando el rey no estaba. Pero van a ver algunos puntos de este mayordomo o primer ministro, para ponerlo en términos modernos. Estamos hablando de una monarquía. Es el rey, mayordomo, hoy día conocido como primer ministro, y después otros ministros. Y él estaba en autoridad cuando el rey no estaba. ¿Ok? ¿Conforme? ¿Entienden? Digan capiche. Gracias. Un poquito de italiano. Ok. Para no leer todo el texto, pues si lo quieren leer, es Isaías 22, comenzando con el 15. Versículo 15. Y ahí va a hablar de una persona que fue mayordomo, primer ministro, que se llama Sebna. Y Sebna, el mayordomo, básicamente Dios le va a decir, para ahorrar tiempo, que no se ha portado bien, ha sido infiel, y ¿sabes algo? Arrivederci. Hasta luego. Compadre, te fuiste. Chao. En otras palabras, lo va a votar. Ya no va a ser el primer ministro. ¿Por qué? No fue fiel. Y esto es muy importante, porque Dios no cambia la estructura. Ya no van a haber más primer ministros o mayordomos. No, nomás hay un sucesor. Igualito cuando ha habido tales papas que fueron un desastre, Alejandro VI, en su vida daban escándalo, en su enseñanza fieles al evangelio, no cambiaron nada. Hasta algunos entraron, ¿ya?, que eran herejes, y cuando se volvieron papas, el Espíritu Santo no les permitió enseñar otra cosa menos lo que había sido transmitido antes. En otras palabras, antes de ser papas eran herejes. Arianismo. Arios era, en el año 318, un sacerdote que decía una frase que es conocidísima: hubo un tiempo, o hubo un entonces, que Cristo no fue. En otras palabras, que no era coeterno como el Padre. Ahí donde nace la secta de los testigos de Jehová. Son otra forma de decir arianismo, del siglo IV, 318. Entonces entra un papa que era de esa línea, arianismo. Y cuando se vuelve el papa, ya cuando enseña sobre Jesús, ya no dice eso. Ya no enseña con la herejía, enseña la verdad. El Espíritu Santo protege a la iglesia. Esto se llama ¿qué? Infalibilidad. Es infalible. El Espíritu Santo no lo promete, no lo permite que enseñe error. Aunque era hereje antes de ser papa, y se vuelve papa, y el Espíritu Santo no lo deja enseñar error. Qué interesante. Ahora, comencemos. Y de repente, Sebna, el que no ha sido buen mayordomo, va a ser reemplazado por otro que se llama Eliakim. Y eso lo vemos en el versículo 20 de Isaías 22. Escuchen lo que dice, comenzando con el versículo 19 de Isaías 22.
yo te quitaré tu puesto. Es un puesto de autoridad. Te retiraré de tu oficio. Sabemos, Sedna no ha sido fiel. Lo va a decir chao. Le va a decir hasta luego. Arrivederci. Goodbye, si quieres en inglés. Get out of here, si quieres más inglés. Okay. En ese día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Elquías. Escuchen bien, lo vestiré con tu túnica. Tiene una vestimenta única. El Papa, yo no veo a nadie vistiéndose de blanco. Tiene una túnica única. Acá también esta persona, que es mayordomo, primer ministro. Lo vestiré con tu túnica, le pondré tu cinturón de honor y le daré tu autoridad. Es un puesto de autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén. En la monarquía, el reinado de Israel, ahora ya no es un reino de israelitas, ahora es un reino de la iglesia. Y por eso lo llamamos Santo Padre. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. En sus hombros le pondré la llave de la casa de David. Eso es muy importante, porque Jesús le promete no la llave de la casa de David, le promete la llave del reino de Dios. Ahora, para nosotros llaves hemos perdido mucho, no entendemos la importancia de ese simbolismo. Nadie podrá cerrar lo que Él abra, ni abrir lo que Él cierra. Suena muy parecido a lo que tú ates en la tierra, será atado en el cielo. Lo que tú desates en la tierra, será desatado en el cielo. Él será como un trono de honor para la familia de su padre. Yo haré que quede firme en su lugar, como si fuera un clavo. Ok. Para entender Mateo 16 tenemos que haber leído Isaías 22, comenzando con el 15. Ahora vamos a regresar acá a Mateo 16. Estamos hablando de una monarquía. En una monarquía, un reino, hay un rey. ¿Quién es el rey? Ya no es el rey David, es el rey Jesús. Y Jesús nombra a su ¿qué? Porque su reinado ya no es solamente en Israel, es el reino del cielo, es universal. Por eso la iglesia se llama católica. Y este reino tiene un rey, Jesús, pero también tiene un mayordomo o primer ministro. Y cuando no está el rey, Jesús ascendió al cielo. ¿A quién lo pone en autoridad? A Pedro. ¿Qué más? Tiene una túnica. ¿Qué más? Tiene las llaves. Verás las estatuas, las imágenes en Roma. Tiene llaves. Y solo a Pedro. No se lo da a nadie más de los apóstoles. No se lo da a Pablo. No se lo da a ninguno de los otros. Solo a Pedro las llaves. Porque las llaves tenían un simbolismo profético y de autoridad. Me explico. Cuando un general de el gobierno de un ejército romano iba aún y luchaba y peleaba y ganaba contra cierta parte, cierta región del mundo, regresaba al César con las llaves de la zona, de la ciudad. En otras palabras, diciendo, nosotros hemos ocupado, tenemos autoridad, control sobre esta zona que acabamos de vencer. Y le entregaba las llaves de la zona o de la ciudad. Entonces ya Jesús no está hablando de, obviamente, esta clase de guerra, pero ellos sabían todo esto, que era parte de su cultura. Entonces ahora Jesús le da a Pedro, y solo a Pedro, en otras palabras, tú ahora tienes autoridad. Y solo tú, y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Entonces, en esa cultura, hablando entre judíos y romanos, ellos sabían claramente lo que significaba, aunque nosotros no, porque no vivimos en una monarquía, pero en una democracia. Para nosotros, el símbolo de llave nomás es un honor, ¿no es cierto? Fulanito tal, pidió una charla, le encantaron, y que le dieron la llave de la ciudad. Ese hombre cuando se va no tiene ninguna autoridad.
Pero Pedro es otra persona. Solo Pedro tiene esa autoridad. Nadie más. Y esto es, ¿cuál es la iglesia que Jesús fundó? Tiene una figura, que es el mayordomo, que tiene autoridad cuando el rey no está. Va a regresar Jesús, aleluya. Pero mientras que, y notarán, en Estados Unidos, que el catolicismo no es mayoría, en Estados Unidos. Cuando llega el Papa a Estados Unidos, todos los canales lo muestran. La prensa es anticatólica, porque no solamente la iglesia católica es anti-aborto, es anticonceptivos. Entonces la prensa le da duro, detesta, se burla de la iglesia. Pero cuando llega el Papa, ¡uf! Olvídate. ¿Por qué? Porque de verdad, esta es una ley no humana, no tradición de los hombres, es Jesucristo que le da esto solamente a Pedro y sus sucesores. Después que le dan la llave, dice: te daré la llave del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra, lo que tú decides, inspirado por el Espíritu Santo. Y mejor que tú sepas bien, porque una persona, ¿a quién más le va a dar esa clase de autoridad? Lo que tú digas, yo lo voy a respetar en el cielo. Imagínate, no me lo dijo a mí. Ay, gracias. No dijo a nadie más. En otras palabras, cuando tú enseñes, y esto es la enseñanza sobre infalibilidad, cuando tú enseñes sobre la fe, revelación cristiana y moralidad, yo lo voy a honrar. Está atado. Ellos están atados a cumplir. ¿Por qué? Y notarán que el Papa, cuando él habla oficialmente de la cátedra, ayer hablamos de cátedra como tradición, la silla de Pedro, de ahí viene la palabra catedral, en Mateo 23, versículo 2, cuando él habla de la cátedra de Pedro, la silla de Pedro, oficialmente sobre fe o moral, la vida moral, está protegido del error. Y porque está protegido del error, está atado en el cielo. Esto también se trata sobre ¿qué? Las anulaciones, el anulamiento. Cuando una persona tiene, y la iglesia dice, lo que pareció ser un matrimonio, no es matrimonio. Ya no estás atado, estás desatado. Hay ciertos matrimonios por motivos serios que la iglesia dice, esto aunque pareció ser un matrimonio, no fue matrimonio por motivos serios. ¿Ok? Esto también se trata sobre confesión. ¿Ya? La absolución, que vamos a tratarlo también. Si Jesús quiso que su iglesia tuviese sacerdotes para escuchar confesiones, o es un invento católico. Y por si acaso, para darles un poquito de bocaditos, la confesión a un sacerdote no comenzó con el catolicismo, comenzó en el judaísmo. Lo van a ver en la Biblia. Confesión a un sacerdote no confesó en catolicismo, comenzó en judaísmo. Está en la antigua alianza. Ok. Ahora, este texto es muy importante, porque vemos que solo a Pedro, de nuevo, la primicia, Pedro es primero, y solo a Pedro no solamente le cambia el nombre, le da esta autoridad, le da las llaves. Le dice: lo que tú ates estará atado en el cielo, lo que tú desates estará desatado en el cielo. Solo a Pedro. Y la iglesia que Jesús fundó tiene esta figura. ¿Y cuál otra iglesia tiene este personaje que tiene esta clase de autoridad? ¿Cuál otra iglesia existe? Por eso Jesús le dio a la iglesia católica, y es el Papa en el año 405, que dice: estas son las Sagradas Escrituras. Esta es la lista del canon. Primero en 393, 397, Hipona y Cartago, los concilios de esos dos, y después 405. Pero primero en el año 382 en Roma, que dicen: tenemos que ya decidir cuáles son nuestra Biblia cristiana. ¿Y quién decide? El Papa. Y ayer cité a Martín Lutero. Martín Lutero, en su comentario sobre el Evangelio de San Juan, admite: si no fuese por los papistas, porque la Iglesia Católica, tenemos un Papa, no sabríamos nada.
Ahora, hay muchos evangélicos biblistas que enseñan que definitivamente cuando Jesús habla de Petros, piedra, está hablando no del mismo, no de la fe de Pedro, porque muchos dicen, no, Jesús es la piedra y le está diciendo, sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Tú eres piedrita y sobre esta piedra, hablando Jesús, voy a construir mi iglesia. No, estos biblistas evangélicos, uno, D.A. Carson, muy conocido. Otro, G.H. Jalland. Otro, D.A. Carson es un bautista evangélico. Él en su trabajo dice claramente, Pedro es la roca sobre que la iglesia es fundada. Pedro, evangélico, no católico. ¿Okay? Hemos visto de una oficina, un oficio, túnica, cinturón, autoridad. Es llamado Padre, por eso llamamos al Papa Santo Padre. Tiene las llaves, símbolo de autoridad. Cuando Él abre, nadie puede cerrar. Con lo que tú ates en la tierra, no será atado en el cielo. Solo Pedro tiene esa autoridad y nadie más. Ahora, el cambio de nombre. El cambio de nombre. Esto es importantísimo. Solo a Pedro le cambia el nombre. A Abraham le cambia el nombre. Pero, porque es el único que Jesús cambia su nombre, porque Él es Petros, piedra. ¿Qué? Ahora, ¿cuál es la evidencia histórica? Quiero citar a algunos padres de la iglesia sobre si Pedro es de verdad el líder, la primicia de Pedro, de todos los apóstoles. Y le voy a dar un dato muy importante en el año 96. Cuando Clemente I, que fue mártir, fue papa, Juan estaba, el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, donde escribió el evangelio, ¿ya? Y en la iglesia en Corintios, que siempre tenía problemas, hay un roche, hay un problema, hay una discusión. Ellos no fueron a Juan, que conoció a Jesús personalmente, que arreglase el problema. ¿Sabes a quién fueron? Y Juan estaba cerquita. Patmos, a la iglesia en Corintio. ¿Sabes a quién fueron? A Roma, que tomaba mucho más tiempo. Acuérdense, no estamos hablando de aviones. Fueron a Roma, a Clemente, al Papa, que escribiese una carta, y una carta famosa, que es la carta de Clemente a Roma. Y en esa carta trata el problema y resuelve el problema. La iglesia, cuando tuvo problemas, no acudió a Juan el apóstol, que conocía a Jesús, que estaba cerquita. No, fue a Roma, donde estaba el Papa ya, Clemente I. Ya se ve eso en la historia de la iglesia. Después, Ignacio de Antioquía, en el año 107, en su carta a Roma, él fue discípulo de Juan el apóstol. Él fue el famoso que yo cité ayer, que decía en su carta escrita a la iglesia en Esmirna, que está en el Apocalipsis, donde está Jesucristo, ahí está la iglesia católica, en el año 107. Y él escribe sobre Pedro, sobre la iglesia en Roma. Dice, hablando de la iglesia en Roma, que Roma es el lugar de autoridad. Escuchen bien. Tú eres un motivo de orgullo para Dios. Tú mereces ser reconocido y debes ser felicitado por esto. Tú mereces el elogio y el éxito. Eres privilegiado de estar sin mancha. Si tú estás en el primer lugar en el amor, siendo verdadero, genuino, legítimo, a la ley de Cristo,
y eres sellado con el nombre del Padre. Esto es la opinión de este gran padre de la iglesia, discípulo de San Juan Ignacio de Antioquía, mártir. Su opinión de la iglesia en Roma: eres primero. Después, alrededor del año 150, el obispo mártir Policarpo de Esmirna viajó a Roma para consultar con el Papa Aniceto acerca de la fecha apropiada para la Pascua de la Resurrección. ¿Cuál es la fecha? No consultó a nadie más que al Papa. ¿Ya? Y que eso se ve en su carta de Policarpo cuando viajó a Roma. Después vemos a finales del segundo siglo el obispo Irineo de León reprendió a los maestros falsos, haciendo la referencia a la tradición, la cual vieja y gran reconocida, iglesia fundada y establecida en Roma por los grandes y gloriosos apóstoles Pedro y Pablo. Recibió de los apóstoles, y pues dice: toda la iglesia debe de estar en armonía con esta iglesia, la iglesia de Roma, por su preeminencia sin igual. Roma tiene una autoridad. Ahora, acá tengo como 4 hojas de citas de los padres de la iglesia. Obviamente no los quiero, como dije ayer, ser su dentista. Ustedes, ¿ya? Esto para ustedes, para muchos católicos, no parece decir: oye, este sacerdote, ¿para qué está hablando de estas cosas? Hermanos y hermanas, estamos hablando de cosas que es tradición, que nosotros tenemos que saber, y Dios nos va a hacer ¿qué? Responsables. Continuamos. ¿Ok? Después, el gran biblista Jerónimo, siglo IV, que ayer también lo cité, hablando de sola escritura, cuando él dijo: ignorancia de Cristo, ignorancia de la escritura es ignorancia de Cristo. Él tradujo de hebreo, griego a latín. ¿Qué dijo él hablando de la iglesia? Hablando de... A ver... acá está. Ya me moví. Ok. Dice: cerca del 4 siglo el obispo de Roma era generalmente reconocido como el patriarca. ¿Y qué dice? O sea que me perdí. Ok. Gloria a Dios. El Señor me está humillando. Ok. ¿Dónde está? Este era muy bueno. Acá está. Menos mal. Hablando del Papa Damasus, dijo esto: yo no sigo a nadie como líder excepto a Cristo solamente, y por lo tanto quiero permanecer en unión en la iglesia con ustedes, esto es, con la cátedra de Pedro. Yo sé que es la roca y fundamento. ¿Ya? Este es Jerónimo. Ok. Ahora, uno más, Clemente de Roma, en el año 80, dice: la iglesia de Dios, la cual mora en Roma, la iglesia de Dios que mora en Corintio, a todos los que son llamados y santificados por la voluntad de Dios, a través de Jesucristo, que la gracia y la paz de Dios Todopoderoso se multiplique entre ustedes a través de Jesucristo, de acuerdo a las repetidas calamidades y desgracias que nos han caído. Debemos de admitir que hemos reaccionado tardíamente a volver nuestra atención a los problemas de disputa entre ustedes, mis amados. ¿Ok? Él habla de la iglesia de Dios que mora en Roma, obviamente un símbolo de autoridad en Roma. Ok. Termino con esto antes del descanso. Otro argumento que imposible que Pedro puede ser líder de los apóstoles es porque nunca estuvo en Roma. ¿Ya? Seguro. Estoy usando el argumento.
No puede ser Pedro el líder de los apóstoles y no puede existir el papado porque Pedro nunca llegó a Roma. Bueno, voy a citar una cita de los padres de la iglesia y voy a citar la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 13. 1 Pedro 5, 13 dice: la iglesia que está en Babilonia, que es un nombre que simbólico, significando Roma. Pedro está en un tiempo que está perseguido. Y cuando va a hablar de Roma, va a hablar simbólicamente. Por ejemplo, si yo estoy en el Perú, podría decir, y me están persiguiendo, en vez de decir de la iglesia que está en el Perú, podría decir que está en China. Pero todo el mundo sabe que China significa Perú. ¿Ya? Entonces él está tratando de ocultar esto. La iglesia que está en Babilonia, la cual Dios, y sabemos que no había ninguna iglesia en Babilonia todavía. La iglesia que está en Babilonia, la cual Dios ha escogido, lo mismo que a ustedes, les manda saludos, y también mi hijo Marcos. Marcos, el que escribió el Evangelio de San Marcos, era su secretario. ¿Okay? Ahora, mira lo que dicen los padres de la iglesia. Por ejemplo, San Irineo dice: en el dialecto propio de ellos, mientras Pedro estaba predicando en Roma, estableciendo los cimientos de la iglesia. Después dice que él escribió su epístola desde Roma, donde nombra a Marcos. Acá cité la primera carta de Pedro 5:13, donde nombra a ¿quién? A Marcos. Y esa epístola fue escrita en Roma. Ok, ahí vamos a parar. Entonces, ya hay muchas citas de los padres que hablan que Pedro estuvo en Roma, obviamente. Ok, vamos a terminar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.